Hay un pasaje que es el pasaje que todo el mundo conoce, todo el mundo quiere, es el pasaje de Pedro y las benditas llaves. Vayan al capítulo 16, por favor. Dieciséis 13, por favor. Mateo 16, 13. ¿Alguien quiere leer ese texto, por favor? Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó, Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ok, ¿en dónde se desarrolla esta escena? ¿En qué parte? En Cesarea de Felipe. Cesarea de Felipe. ¿A qué le recuerdo el nombre de Cesarea? ¿De dónde viene? Del César. Entonces, esta es una de las ciudades que fundó Herodes para congraciarse con César, para ganar el favor. Es interesante que justamente en un territorio o en una ciudad bastante politizada, podríamos decir, se haga esta confesión. ¿Quién al cabo es el Señor, el dueño de la tierra, ¿no? ¿Quién es el que está en control? ¿Qué evangelio podríamos decir desde el punto de vista de imperio? ¿Qué evangelio es el que importa? A ver, sin antes de pasar a hacer el estudio, parece ser que, ¿por qué Jesús les estará preguntando solamente a un nivel? ¿Por qué les estará preguntando de quién es el Hijo del Hombre? ¿Y por qué se referirá con ese título? Parece ser que este es el único título que Jesús se refiere a sí mismo, del ser hijo del hombre, más bien sería el hijo de lo humano. Y esta idea del hijo de lo humano, para ser más correcto, vendría del profeta Daniel. Allá por el libro de Daniel, donde en una visión ve al hijo de lo humano que viene en la nube. La imagen es una imagen casi como un deseo universal donde una persona pueda volver otra vez a tener estos valores de fraternidad, ¿no? Que como que se van desarrollando en la figura del hijo del humano. Y tal parece ser que Jesús quiere ser designado con esto, con esta idea. Entonces, ¿por qué Jesús estará preguntando de su identidad? No sabría quién es, no sabría, o cuál será la enseñanza. ¿Ustedes qué creen? Para reafirmar si tenían fe ellos hacia él. Porque es una manera muy probablemente de decir quién soy para ti, cuál es la fidelidad, cuál es la relación, o qué idea tienes también de mí. Si él se da y se define como el hijo de lo humano, a lo mejor les está quitando también la falsa idea nacionalista o la idea de decir yo no soy un rey que va a venir a darles
el reino, ¿no? Y bueno, y luego vienen las imágenes, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro Jeremías y algunos de otros de los profetas. Bueno, la imagen de Juan el Bautista aparece allí como, porque aparece que la personalidad de Juan Bautista no crea que murió con su muerte. O sea, siguió dando de qué hablar. Yo creo que va con esto de irse dando a conocer y a ver si tienen exactamente el conocimiento. Jesús se presenta simplemente como el Hijo del humano, el Hijo del hombre. Y en la cultura del Medio Oriente, hasta el día de hoy, en muchas de nuestras culturas que venimos, por eso estamos añorando nuestra tierra, que tan emotivamente y bellamente expresó Noemí. No se entiende una persona individualmente. Esta idea individualista que nosotros tenemos o que después fue el grito con Descartes, ¿no? De pienso, luego existo, donde se ponía la persona como el centro prácticamente del universo, va contraria a los valores de la cultura del siglo I. Primero era la comunidad, ¿qué imagen tiene la comunidad de mí? Y luego viene, si es que se tenía conciencia, viene del individuo. O sea, la personalidad se entendía en un aspecto comunitario. Por eso era importante lo que la gente tuviera, buena reputación, mala reputación. La gente se moría literalmente por tener buena reputación. Entonces, y una buena reputación, vivir con el honor y saber el lugar que le corresponde y no querer ganar más honor a costa de humillar a la otra persona, prácticamente esas eran las reglas. El honor lo era todo. Y el honor solamente se blanquea con sangre. Cuando una persona quedaba deshonrada, la única vía como último recurso era morir honradamente, morir por medio de la espada. Entonces, por medio del honor se nace, si viene de una familia honorable. El principio es de que a nosotros nos educaron pobres pero honrados, ¿nunca lo han oído usted? Sí. Pobre pero honrado, usted está hablando de una manera, de un valor, de que no vas a tener que hacer nada deshonroso porque te puedes contaminar. Es preferible vivir en la situación limitadamente, ¿no? Porque todavía nos movemos con estos valores de honor y de vergüenza. Al hombre le corresponde el honor. Entonces, si la persona nacía en una familia honorable, para eso servían las genealogías, para catalogar qué tipo de familia es. Tiene buen apellido, tiene buen, si no ha habido nada turbio en esa familia, buena aceptación. Entonces parece ser que ese era un honor que se le daba a la comunidad. Y el honor también se podía ir ganando. Se podía ir ganando en la medida que la persona se comportara bien. Los ricos, ¿qué podían hacer para ganar honor? Dar fuentes, hacer ciudades, hacer algo por el pueblo, por la comunidad. Entonces la gente hablaba bien de ellos. Era preferible, y me atrevería a pensar que para los de la realeza es preferible tener el título que no tener dinero, porque hay personas que pueden estar en la miseria pero tienen el título de que son condes, que no sé en qué, aunque en cambio tú puedes tener los millones y los millones del Chapo pero ser una persona deshonrada, aunque tenga los millones y los millones y los... Ya quisiéramos que nos cayera uno, ¿verdad? Pero es una persona que no tendría honor de acuerdo a los valores del siglo I, porque es una persona que solamente acaparó y rompió. Bueno, entonces la idea de la pregunta también va en esta idea de decir cómo me percibe la gente y si la gente tiene bien la idea. Y después se pregunta también ya con sentido teológico, a ver, ¿quién soy yo para ti? Porque si me vas siguiendo, también tengo que saber exactamente qué es lo que buscas, ¿no? Y bueno, ya después trae las imágenes. Juan Bautista, el primer candidato. ¿Por qué Juan Bautista? Porque todavía hay gente que cree que Jesús salió del movimiento de Juan Bautista. Es muy probable que históricamente Jesús saldría del movimiento, que fuera discípulo de Juan, y a la muerte de Juan Jesús continuaría el mensaje, el legado del maestro.
Entonces, y también porque a Juan, al igual que a Elías, se le presenta como el personaje apocalíptico. Son los profetas apocalípticos los que tenían que venir. Antes de que llegue el Mesías, tiene que venir Elías. Todavía está la mentalidad judía, ¿no? Antes de que llegue el Mesías, tiene que venir Elías. Y esa era también la doctrina o el pensamiento que se creía con Jesús, ¿no? Y por allí Jesús va a decir, Elías ya llegó. ¿En quién? En la figura de de Juan. Porque justamente Juan se viste como Elías, come como Elías, se viste de cuero, hace milagros, se enfrenta también a la comunidad, viene a renovar también el yavismo. Si Elías se enfrentó con los Baales, Juan se va a enfrentar con otros Baales, con otra gente también que va a tratar de renovar un cambio, una estructura. Por eso el lenguaje de Juan es bastante fuerte. Y bueno, la actitud de Elías es una actitud muy querida para el pueblo judío, porque representa el profeta que anuncia la llegada del Mesías y el de los últimos tiempos, el profeta apocalíptico. Incluso hasta el día de hoy todavía, cuando se celebra la cena judía, se deja un lugar para Elías, ¿no? Porque en alguna Pascua Elías va a regresar, y no vaya a ser que esta sea la Pascua y Elías venga y no encuentre su lugar, ¿verdad? Entonces, y ahora sí, cuando venga Elías, enseguida viene el Mesías. Ahora, la figura también de Jeremías, es interesante que traiga Jeremías y no traigan a Moisés. Porque otro de los grandes, en algún otro episodio va a traer la figura de Moisés. ¿En qué episodio se acuerdan ustedes? La transfiguración. En la transfiguración, Elías, Moisés y Jesús. Aquí trae a Jeremías. ¿Y quién fue este? ¿Por qué trae a Jeremías? Nosotros sabemos que es un profeta, porque da la impresión también que va a enfatizar todo el aspecto profético de Jesús. No solamente el aspecto de la ley. Y es de porque habrá posiblemente grupos dentro del movimiento de Jesús que solamente están en algunos grupos que no aceptan el mensaje de Jesús, solamente se quedan con los 5 primeros libros, que serían los libros de Moisés, ¿no? El Pentateuco que nosotros llamamos. ¿Quiénes serían estas personas? Los saduceos, los que les va muy bien, los que han hecho la teología de la prosperidad, los cuantos ricos que tienen todo. En cambio, ¿quién aceptaría también a los profetas? Los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes? Aunque este texto no es de Mateo, pero para iluminar es exclusivo de Lucas. ¿Se acuerdan la parábola del rico Epulón? La gente piensa que esa parábola es para lo que le va a pasar al pobre, el premio que le van a dar por haber sido pobre, y el castigo que le va a dar al rico por haber sido rico y por haber sido egoísta, ¿no? Esa parábola no es para el más allá, esa parábola realmente es para el más acá. Y todo está en el simbolismo de qué es lo que le dice el rico, ¿no? Le dijo Padre Abraham, entonces son miembros de la misma comunidad, todos están vivos, entonces aún después de muertos están vivos, tienen sed, sienten, se reconocen. ¿Y qué le dice cuando ya después que fracasa en su pedido? Dice, manda pues a Lázaro para que vaya a la tierra y le diga a mis hermanos, porque tengo hermanos allá. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, manda a Lázaro, porque si el muerto va, seguro que le hacen eso. ¿Por qué a Moisés y a los profetas? Porque había ciertos grupos que solamente aceptaban la ley. ¿Y cuál sería uno de los que aceptaban solamente a sus 5 hermanos? Creo que hasta dice 5, no recuerdo bien la parábola. Los 5, o sea, son los únicos que aceptaban. Pero no se puede hacer una división de la palabra que ya está circulando. Aceptas la ley, pero también aceptas al profeta. ¿Y por qué al profeta? Porque el profeta va a ser el defensor de la justicia. Y bueno, parece ser que Jesús hermenéuticamente también está tratando de unir, o los evangelistas están tratando de unir estas dos realidades, la ley, pero también a los profetas que van a venir a hablar a favor del pobre, del marginado, a favor de los que no tienen tierra, ¿no? Padre, y también no sería una forma velada, porque acordémonos que esto es escrito pues muchos años después, ya en la vivencia de la comunidad. Cuando dice Jeremías, mi hermano estaba poniendo atención, Jeremías es un profeta que sufre mucho, ¿no? Y es muy calumniado, perseguido, todo. Como
dándole una imagen a lo que va a pasar con Jesús más adelante. Hay una similitud, podría ser una similitud también con la imagen de Jesús, ¿no? Aunque este profeta prácticamente hay otros textos del siervo sufriente, a los profetas les fue muy mal. Yo creo que tiene que ver la intención de que va a ser como Jesús va a ser un estilo de profeta como al estilo de Jeremías, aunque parece ser que para otros escritos y también para ellos les resultó más atractivo el profeta con el siervo sufriente de Isaías, ¿no? Especialmente en el momento de la crucifixión. Pero es cierto, Jeremías es un profeta que se las vio duras, ¿no? O alguno de los profetas. El énfasis entonces, esto es lo que es Jesús. Y ahora ya la pregunta es directa y ustedes, a ver, ¿tienen bien lo que van siguiendo? Y bueno, aquí tenemos a Pedro. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta confesión es una confesión cristológica, pero no es la primera que se ha hecho. Previamente ya se hizo una y la hizo toda la comunidad. ¿Se acuerdan? Cuando estaban en los que no entraron en lo que estaban en la barca, Sí. hicieron, a ver, vayan a esa confesión, por favor. ¿Quién es? Estuvimos en el ¿en qué? Era en el capítulo 14. 14 del 23. Del 22 al 23, al final. Sí. En el versículo 33, los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es prácticamente la misma confesión cristológica. ¿En qué versículo está eso? 14. En el texto que analizamos ayer, ¿se acuerdan cuando Pedro también quiere caminar sobre las aguas y que al final se hunde? Sí, eres hijo de Dios, esa confesión. Esa es una confesión cristológica. Esa es una confesión ya cristológica donde la comunidad ya está reconociendo o le está dando títulos a Cristo que son exclusivos. Ya está en función de una cristología más elevada, ¿no? Entonces, esta profesión cristológica que hace Simón Pedro no es exclusiva de Simón Pedro, es exclusiva de toda la comunidad. Padre, perdón, antes de que fuéramos más adelante. ¿Qué entendemos por confesión cristológica? Entendemos por confesión cristológica. La respuesta del millón. La confesión cristológica es la comunidad que ya ha madurado en su idea de quién es Jesús, que ya Jesús ha resucitado y que se está madurando su fe y le está dando atributos en algunos de los casos que eran exclusivos de Dios. Entonces Jesús ya no es simplemente el Galileo. Jesús ya no es simplemente humano, ya se le están dando atributos, aún a pesar de que estamos con una cristología bastante baja, se le están dando atributos de honor. Y hablando en los términos de honor y de vergüenza, entonces Cristo, aquel que murió deshonrado, humillado, ahora la comunidad está reconociendo que en ese humillado, en ese deshonrado, estuvo la mano de Dios y le está dando estos títulos cristológicos. Son las primeras confesiones cristológicas. Van a pasar 2000 y tantos años para tener Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, retiro lo dicho, no tantos años, pero 500, 400 años, 300 años. Van a pasar todos. ¿Esos también eran atributos que se les daban a César en el Evangelio? En la teología del imperio. Ajá. En la teología del imperio también, tenía sus evangelios, no evangelios como los nuestros, pero también eran los dioses o el emperador era hijo de Dios y se le daba también atributos divinos. Había nacido alguno de ellos de concepciones virginales, su nacimiento traía alegría, también ya se había divinizado la figura del emperador. Padre, ¿y qué es alta y baja cristología? Porque varios acá que son nuevos. Ok, ¿se acuerdan cuando les estaba diciendo que la comunidad, Jesús no explicó Jesús nunca nos dijo cómo es que quería que le dijera, nunca explicó cómo es que él era hijo de Dios, nunca explicó cómo es que él era el hijo del humano, nunca explicó cómo es que era hijo de David.
Él nunca explicó cómo es que se convirtió en el Cristo, en el Mesías. La comunidad pospascual, después de la muerte de Jesús, comenzó a aplicarles estos títulos, estas cualidades, estos atributos, y podemos decir que algunos atributos, llamamos algunos atributos o algunos títulos de una baja cristología, cuando todavía no lo tienen o no se le dan los atributos que son totalmente divinos o que son totalmente exclusivos de Yahvé. Entonces, ¿por qué? Porque a la comunidad les estaba diciendo, no les dio el tiempo de elaborar. La comunidad de Mateo posiblemente tiene una cristología muy, le llamamos ahora baja, donde se enfatiza en la cristología baja, se enfatiza el aspecto humano de Jesús, y una cristología alta va a enfatizar el aspecto divino de Jesús. Y todo este desarrollo del estudio de la cristología se va a ver en los primeros siglos del cristianismo, cuando van a comenzar las herejías también de negar la divinidad de Jesús o negar la humanidad de Jesús, porque han habido las dos corrientes. Entonces el Evangelio de Juan sería ejemplo de una cristología alta. El Evangelio de Marcos sería ejemplo de una cristología baja, donde Cristo a Jesús todavía no le salen ni siquiera los milagros. Va por allá a curar a un ciego, le unta salivita, le hace el odito y le unta en los ojitos. ¿Ves? Ay, sí, veo. ¿Ves? Ay, sí, ahora sí ya veo. O sea, está fallando los milagros. A Jesús es bastante humano. Eso nunca va a suceder como un chiste. No va a suceder en el Evangelio de Juan, donde a Jesús le sale todo a la primera. Pero ya fue la comunidad que fue poco a poco dándole atributos. Y eso también fueron las controversias que causaron con los judíos. Entonces, la confesión de Simón Pedro no es única de Simón Pedro, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne. Ahora, mucha gente le quiere dar valor a esta parte porque Jesús parece ser que lo halaga, pero a ver, pónganle el valor, pónganle un poquito, si jugamos un poquito con este texto, es interesante que prácticamente Jesús en Mateo usa una confesión que Pedro realizó en Marcos 8:9. Vayan a Marcos 8:9. Vayan a Marcos 8:29. Él le preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Ok, esta es una confesión que que Marcos ya utilizó y Marcos añade: tú eres el Cristo, y añade: el Hijo del Dios vivo. A la confesión de Pedro Jesús le da una bendición, pero no porque la bendición no es porque Pedro ha reconocido la divinidad de Jesús por su propia cuenta, tal como lo confesaron previamente los otros discípulos en la barca, en Mateo 14:33, sino porque esta confesión de Pedro le ha sido revelada por Dios. En este contexto el mérito es de Dios y no de Pedro, porque si Dios es el que le ha revelado a Pedro lo que diga, pues ya sería tan estúpido para no decirlo. O sea, cuando somos más críticos, entonces el mérito es para Dios, que revela los misterios a la gente sencilla. A lo mejor uno puede decir: bueno, pero qué bueno que se la reveló a Pedro. Bueno, pues sí, qué bueno que se la reveló a Pedro, pero el mérito no es personal. El mérito no es de que Pedro llegó a una conclusión de decir: ay, verdaderamente en el actuar de Jesús, en los milagros de Jesús, en todo esto estoy viendo la mano de Dios. Estoy viendo el poder de Dios. Eso sería una confesión que tiene más valor.
Sin embargo, si Dios te revela que Jesús es el Hijo de Dios y hace esta confesión, pues entonces prácticamente el mérito sería más bien para Dios, ¿no? Entonces, la confesión previa de los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, es más importante que la confesión que Pedro, que solo dice, tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo. Pedro enfatiza más la divinidad de Dios, pero no la de Jesús. Y ¿por qué hará esto? Porque posiblemente le esté costando trabajo descubrir el actuar de Dios en la persona de Jesús. Jesús le atribuye la confesión de Pedro a una revelación del cielo. Luego entonces Pedro no hace nada de extraordinario, si solamente la revelación del cielo. Ni la carne ni la sangre le han revelado a Pedro. Luego entonces el crédito es para Dios. Pedro no tiene ningún mérito en dicha confesión. Ya cuando lo vemos de una manera más fría, podemos decir, bueno, pues el mérito realmente es de Dios. Es Dios quien revela, es Dios que te dice qué es lo que debes de decir, ¿no? Y ya no te puedes equivocar. Pero ¿por qué a Pedro, padre? ¿Por qué no a otra persona? ¿O porque a él le pregunta? No, le pregunta a todos, ¿no? Le pregunta a todos. Aquí yo creo que tendremos que ver que sí hay no podemos negar que en el Evangelio de Mateo, Pedro juega un papel importante. Padre, ¿será una como confirmación de una vocación, de un llamado a un servicio de Pedro hacia los demás, hacia la comunidad? Puede tener las vocaciones, en el género de las vocaciones, Dios se revela, Dios llama y Dios le envía. Y cambia el nombre. Y a veces cambia el nombre. Pero aquí, esto es lo que estábamos viendo el día de ayer, que por extrañas razones en Mateo no nos dice que Jesús le cambió el nombre. Teológicamente, ¿no será que es la comunidad representada en Pedro quien le da la afirmación de ser el Mesías? ¿Quien reconoce al Mesías en Jesús? Tomando a Pedro como la piedra de la iglesia. Justamente esto es lo que estamos tratando de ver. Pero antes estamos tratando de ver por dónde... ¿Será también acaso que Mateo está ironizando? Es cierto que Pedro juega un papel dentro de la iglesia, pero parece ser que este papel a veces a Pedro, ya cuando uno lo estudia, lo deja más un poquito así como en la arena movediza. Métase dentro de la narrativa. Esta misma confesión que hizo la comunidad, ya la hicieron previamente todos. Y en aquella confesión que hicieron previamente todos, dentro de la misma, o sea, ya la comunidad estaba confesando que Jesús era Mesías. Ya toda la comunidad de Mateo estaba confesando que Jesús era Mesías. O sea, esta confesión de fe, esta confesión cristológica, no era exclusiva de una persona. Pero el hecho de que ahora Pedro lo pongan como el que hace la confesión en el nombre de todos, ya le da un grado de prominencia para esta comunidad. Pero todo fue hecho a la luz de la resurrección. Todo fue hecho a la luz de la resurrección. Cuando ya Jesús había muerto. Ya Jesús había muerto, posiblemente Pedro estaría también ya muy anciano, si es que todavía estaba. Entonces, la bendición de que Jesús le da a Pedro, también de dichoso tú, Jesús también ya ha dado bendiciones con estas mismas palabras. Dichoso se las dio a toda la comunidad, incluyendo a Judas. Dichosos, en cambio, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, ya esta bendición también es cierto que ahorita se la da a Pedro de una manera especial. Es como si tuviera que decirles, bueno, es como la persona que dice, te cuento un secreto, pero solamente tú lo sabes. Y resulta que te lo cuentas al otro y le dice la misma consigna, pero solamente tú lo sabes. Y al final todo el mundo sabe. Y al final todo. Entonces,
esta bendición también ya la dio a toda la comunidad, ¿no? Dice, personas quieren ver un paralelo entre la confesión previa que ha dicho Pedro, tú eres el Cristo, y la designación que hace Jesús de Pedro, tú eres Pedro. Y parece ser que sí hay un paralelo, ¿no? La única diferencia que Cristo Mesías es un título honorífico, mientras que Pedro no es un título honorífico. Pedro es un nombre personal, ¿no? La persona de Petros en griego no es la roca, Petra en griego. Hay un juego de palabras entre Petro y Petra. ¿Qué es más fuerte? ¿Petro, roca o piedra? Roca. Ay, no, estoy al revés. Roca, piedra. Este juego de palabras de ser Petro, de ser Petra, es bastante interesante porque parece ser que la idea donde Jesús va a fundamentar la comunidad para este evangelio es sobre la Petra. Sí. Petro está sobre la Petra. El Petro no puede sostener a la Petra. Si ustedes quieren, Petro puede ser una piedra importante, pero no es la Petra. Padre, ¿le puedo leer el comentario que hace aquí la Biblia, la de Choquet? A ver, Tom. Dice, sería interesante también saber si hay un comentario parecido en la Jerusalén, que es más técnica. Dice, Jesús se propone construir un templo, una comunidad nueva en la cual Pedro será una piedra fundamental. Petra, en griego, designa un sillar o la peña o roca donde se asienta un edificio. El edificio o comunidad es obra y pertenencia de Jesús, mi iglesia. Pedro tendrá en ella una función mediadora central. Ok. Vamos con más o menos, porque los comentarios, yo no hice este test. Yo no comenté esos textos. Pero la idea de la Petra es el fundamento. Vamos a suponer que está todo el cimiento de la Petra, la roca firme, y esto es el Petro, la piedra. Si tú quitas al Petro, su fundamento sigue. ¿Por qué? Bueno, se balancea un poco, queda una cuartadura jugando con esas imágenes. Pero si tú quitas la Petra, todo se viene abajo. Por eso la comunidad nunca iba a creer, comunidad iba a creer que el Petro iba a ser donde todo iba a tener el fundamento. La piedra que desecharon los constructores, ¿cuál fue? ¿A quién se refería? La piedra angular a Jesús. A Jesús. Se ha convertido ahora en el fundamento. ¿Cuál es la base? Sí, la base es esta, la Petra, ¿no? La Petra, esto es lo que se está refiriendo. Entonces, Petro es una piedra y la Petra es toda la roca más grande. Y lo que está diciendo, la Petra es el fundamento. Pedro, la persona de Pedro, Petros en griego, no es la roca, no es Petra en griego, sobre la que se edifica la iglesia, sino una piedra importante si se quiere, pero la construcción de la casa, de la comunidad, está cimentada en Cristo. Y esta es una nueva cristología que tenemos que ver, que nuestro cimiento, y acuérdense que los otros textos que hablábamos el otro día, Primera de Corintios, que nadie ponga otro cimiento en el que ya está puesto. Y esto posiblemente había una tentación, una confusión de Petro y Petra, de decir, ay, parece que suena muy parecido. Entonces parece ser que Pablo está tratando de corregir una teología de decir, nadie puede ocupar la Petra. Tú puedes poner, y bueno, después de Petra, para Pablo, después nadie puede, porque esto es Cristo, es el fundamento. Y para Pablo, después de la Petra, vienen los ministerios, ¿no? Justamente también con la carta a los Efesios. Entre ellos están los 12 apóstoles, no solamente Pedro, están todos los demás que son el fundamento de la
que son los que sostienen arriba, pero la Petra es la que está abajo. Nadie puede ocupar el lugar de la Petra. La roca sobre la cual hay que edificar la comunidad o la ciudad es la iglesia nueva o la sociedad humana, es la fe, la adhesión a Jesús Mesías, el Hijo de Dios vivo, y la conducta del cristiano acorde con el mensaje de la bienaventuranza. Vayan al capítulo 7, por favor, 7:24 de Mateo. Sí. Y encontraron, por allí va a hablar una parábola de la roca y la arena. La persona que escucha estas palabras mías, hablando de las palabras mías, y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca, sobre Petra. La persona que pone las palabras de Jesús y las pone en práctica. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada ¿sobre quién? Petro. Sobre Petra, no sobre Petro. Quien escuche estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena, sobre Petro. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y los 5 cochinitos se murieron, ¿no? Fue Entonces la idea es la casa, la roca, las palabras tienen que estar cimentadas en las palabras de Jesús, que es la Petra, que es la roca, jugando con esta imagen, la imagen de la roca. Así que Mateo, en resumen, todo aquel que escuche estas palabras mías y las pone por obra se parece al hombre sensato que edifica su casa sobre la Petra. Mateo 7:24 y Mateo 16:13-23 deben ser interpretados unidos y no separados, porque se complementan, son los únicos textos donde habla de estas imágenes de piedra. 7:24 Y Isaías también, Isaías habla de también, ¿verdad? Porque el Señor dice así: miren, yo coloco en Sión una piedra probada, angular, preciosa de cimiento. Quien se apoya no vacila. Este es un buen texto, un muy buen texto. Ahora, estos son metáforas. Son metáforas, pero para el profeta es la idea del Dios que va a volver a construir el cimiento que le va a dar identidad al pueblo. Pero ya va a ser un cimiento que no va a ser movible, especialmente para la gente que está en la desesperación. Entonces, estas metáforas son de alguna manera una invitación a volver la fe y la adhesión total. Pedro no es el centro del mensaje, es Jesús el centro del mensaje. Pedro no es la construcción donde recae la fe. Y ahora con toda la eclesiología que se ha desarrollado, toda la iglesia nunca ha dicho que ella es de salvación. La iglesia nunca ha enseñado que ella sea el fin. Ella es un medio para acercarte a. La iglesia se ve como sacramento, como medio para acercarte a Cristo Jesús. La iglesia no es el fin en el plan de Dios. La iglesia es un medio perfecto para acercarnos a Cristo. Pero nuestra fe es cristocéntrica. Pero a veces la gente puede, sus prácticas, nuestra fe está basada en Cristo. Y por eso algunos otros hermanos y hermanas nos van a decir: no, es que ustedes no son ni cristianos. Bueno, si no somos cristianos, ¿qué somos? A ver, tú dime. Entonces, hay una clara alusión y paralelismo entre las palabras que Jesús le dice a Pedro y las bienaventuranzas que Jesús dice sobre toda la persona que le da su adhesión y fidelidad y se cimienta en Cristo Jesús. Además, como les decía, nadie puede poner otra piedra sobre el cimiento ya puesto, que es Cristo, porque un cimiento diferente del ya puesto, que es Jesús Mesías, nadie podrá ponerlo. En 1 Corintios 3:11. Y bueno, aquí luego viene el poder de la muerte, de la derrota.
equivale a la expresión previa de la comunidad que se cimienta en la persona de Cristo. Así que cuando cayó la lluvia, vino la rienda, soplaron los vientos, arremetieron contra esta piedra, con estas palabras de Jesús se deben de ver juntas y unidas. Las palabras de Jesús fundadas en su persona, en su cimiento, están recogidas también en los grandes discursos. Y es ahí donde se fundamenta toda la comunidad de Mateo. Y luego viene el poder de atar y de desatar, ¿no? Vamos a ver. El poder de atar y desatar que da Jesús a Pedro como prototipo de la comunidad en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo no es exclusivo tampoco de Pedro. Vayan a Mateo 18, por favor. Vayan a Mateo 18. Lean Mateo, ¿qué dice Mateo 18? Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A quién les está diciendo este mandato? A la comunidad, a toda la comunidad está ordenando que tiene poder de perdonar, de atar y de desatar. Si lees como un poquito más adelante, hay que hablar de la comunidad. Sí, en el 17. Sí. No, o sea, el contexto todo es para toda la comunidad. Entonces toda la comunidad tiene el poder de atar y de desatar. Y esto es más histórico porque esta comunidad viene del contexto judío, y en el contexto judío, ¿cómo se perdonaba a la gente? No quieran ustedes ver a estas alturas ya toda la teología del sacramento, de la reconciliación. Este sacramento de la reconciliación tuvo que pasar muchos años para entenderlo como lo entendemos ahora, que es exclusiva de la persona ordenada. En la primera comunidad, la comunidad se perdonaba, se absolvía en comunidad. Santiago dice eso, ¿no? Si alguien tiene que ser, confiésese unos con otros para que sean perdonados. ¿Y entonces por qué se inventaron este sacramento? No se inventó, se enriqueció. Para que una sola persona tenga el poder de perdonar. Bueno, pero tú puedes perdonarme a mí y experimentar sacramento de reconciliación. Pero ahí en Mateo usted dice que se hacían como primero le llamaban la atención, luego... vamos a ver el proceso que seguía. Pero acuérdense que estamos todavía en los albores de la comunidad. No quieran ustedes ya tener todo el manual del sacramento y decir, mira, esto se hace aquí y solamente estas personas. Para esta comunidad, para esta época, toda la comunidad puede perdonar y ser perdonada. Y aún hoy. Ahora ya eso harina de otro costal lo que estamos haciendo. Pero desde el punto de vista de esta comunidad y desde el punto de vista bíblico, parece ser que es una tradición que seguían las comunidades, donde toda la comunidad podía ser perdonada. Después se van a venir a elaborar, ¿y qué hacemos con los que pecan? ¿Se van a arrepentir o no se van a arrepentir? O el bautismo, si solamente se va a dar un día. No quieran pedirle ustedes, no quieran pedirle que ya tengan solucionado todos los problemas cuando estamos apenas en el siglo I. Apenas se están formando. Por mucho tiempo, por eso la gente no se bautizaba hasta que ya se estaba muriendo, porque todavía no estaba elaborado el sacramento de la confesión. Entonces primero le doy vuelo a la hilacha y luego ya cuando me voy a morir que me caiga el agua. Y ya, porque si te dan el bautismo y resulta que no te moriste, pues pobre de ti, porque vas a venir cargando la idea que te vas a ir al infierno si cometes otro pecado. Entonces, toda la idea, toda esta teología que tenemos ahora, también se tiene que ir enriqueciendo, y en vez de ver como una imposición, cuando uno ve al sacramento, a la teología del sacramento de la reconciliación, es una teología muy bonita. Que hay muchos abusos también dentro del sacramento, eso es cierto, pero eso no es lo que la iglesia enseña. La teología del sacramento de la reconciliación dice que es una fiesta. Habla de la alegría de volver a encontrarse la persona con el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión. Entonces que este sacramento se ha abusado a través de la historia mucho, es muy cierto. Por eso es que ahora hay una teología muy bonita. Especialmente en la Edad Media, en Irlanda, donde estaban las confesiones tarifas, ¿no?
maté, te corresponden 150 días de pagar el impuesto y no sé qué, y a un lado estaban los pobres haciendo el trabajo del que había pecado, porque por eso podía sobrevivir. Un abuso tremendo, pero bueno. Pero esto, a estas alturas, la comunidad tiene poder de perdonar y ser perdonado. Toda la comunidad tiene este poder de atar y de desatar, incluyendo al mismo Judas. Todavía Judas no se ha ido. Esta autoridad de atar y desatar no salvó a Judas y por lo tanto Pedro tampoco está salvo, con todo y el poder que tiene de atar y desatar, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos que hay una reconciliación, ¿no? Atar significa enseñar y corregir el comportamiento de la comunidad para que pueda entrar en el reino. Hay varios textos de estar atando, ¿no? Este encargo de la comunidad de atar y de desatar contrasta con el comportamiento hipócrita de los escribas y de los fariseos que cierran la puerta o que ni entran ni dejan entrar. Va a ser una gran responsabilidad también el tener las llaves. Y desde ahorita les comento, en el Evangelio y en la Biblia, la única persona que abre la puerta o cierra la puerta, esa es la función de Dios. Ni Jesús cerró la puerta. Cuando la puerta se cierre, entonces el que está encargado de la llave y que pueda tener la llave corre más peligro, porque puede ser una imitación como los escribas y los fariseos, guías ciegos que teniendo las llaves del cielo pero ni entran ni dejan entrar. Y cómo se multiplican por donde quiera personas así, ¿verdad? La migra que hay en la migra, todo. El que Pedro tenga las llaves, en vez de ser un privilegio, es un gran riesgo, porque le puede pasar lo mismo que a los hipócritas y los fariseos, que teniendo las llaves ni entran ni dejan entrar. Y así, y ojo, porque todos también, ¿verdad? El primer embudo que llega a la gente cuando viene a buscar a Dios o a experimentar a Dios, que se acerca a la iglesia, el primer embudo lo tienen las secretarias. Desde las secretarias te niegan el acceso, no el altar, ni siquiera van ni con el sacerdote. Vas con las secretarias. ¿Y está registrado? No. Vengo otro día. O ellas de verdad que las secretarias tienen el gran poder de decir si está o no está, bueno. Pero bueno, parece ser que en Fresno tenemos a la Martita, una mujer que ve su... Martita, ¿conoce fuera de Martita? ¿No? Que ve su trabajo no porque lo necesite, sino lo ve como un ministerio. Esto cambia totalmente la cosa. Cuando tú ya ves tu trabajo como un ministerio. Las predicciones de la muerte. Y entonces, ¿por qué Pedro se lo lleva aparte? ¿Por qué lo increpa? Se acaba de hacer una confesión fabulosa. Porque creía que él debía ser el Mesías divino, el que nunca iba a morir. Porque le está costando trabajo entender esa manera de ser de Jesús y las implicaciones que va a traer también para la persona que venga detrás de Jesús, ¿no? Todos los dichos aquellos de que si el grano del trigo no cae y no muere, no va a dar fruto. Todas estas ideas de las predicciones de 3 veces. ¿Por qué 3 veces Jesús tiene que estar haciendo estas predicciones de que va camino a Jerusalén y que lo van a matar, de que lo van a... ¿Y por qué la comunidad no entiende? Ahora, Pedro no es el único que increpa a Jesús. En este episodio también Pedro se lleva el protagónico del antidiscípulo. Si en el primero era el discípulo ideal, aquí es el antidiscípulo, lo que no debe de ser. Pero también por allá, más adelante, también vamos a tener a los hijos de Zebedeo. Jesús les acaba de decir, vamos camino a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Y se le acerca, Señor, cuando tú vengas, permítenos pedirte este favorcito. Uno a tu derecha y otro... Pero ahí en realidad Pedro hace el trabajo de Satanás, porque está poniendo en tentación a Jesús. Efectivamente. Y el verbo increpar, ¿en dónde estamos? El verbo increpar es fuerte. Imagínense a un discípulo increpando al maestro. Para el siglo primero, en aquella época, los maestros, los rabinos, era tan difícil que alguien aceptara a discípulos, justamente por esto, porque
Los maestros tenían miedo que su discípulo lo pusiera en evidencia o lo humillara públicamente. No se escogía a la ligera a los discípulos. Pero Jesús tuvo la culpa porque escogió, parece que recibió cascajo, recibió todo lo que nadie quiere. Porque también te va a hablar del amor que Dios tiene por... Jesús cambió las reglas del discipulado. En primer lugar, no fueron los discípulos que fueron a buscar a Jesús. ¿Quién fue el que fue de facilito a buscar a los discípulos? Jesús. Y bueno, trae la idea del Dios que viene a buscar al pueblo para entrar en relación en la figura del discípulo. Entonces, y no solamente eso, otra llama la atención también el tipo de personas que Jesús escogió para que estuvieran con él. Escogió a gente de muy mala reputación. Escogió a los pescadores que no tenían buena reputación. Escogió también a la gente, a los cobradores de impuestos, el peor de los oficios. Escogió por allí también a algún celota, a Judas posiblemente, de los que creían de que Dios iba a intervenir y iban a hacer la guerra. Entonces, en esta relación de discípulo-maestro, Jesús parece que rompe también con los esquemas porque los evangelios tienen una teología bien profunda. El Dios que busca otra vez a la gente que no se merece. El Dios que viene y que te encuentra, no porque cumpla la ley, no porque seas puro, no porque estés intachable ante la ley, sino porque se habla de la misericordia de Dios. Entonces casi que es de esperarse que el discípulo en algún momento vaya a humillar al maestro, porque el discípulo viene con toda esta historia dañada y lastimada. Pero aquí, en este diálogo, el verbo es fuerte. No le está diciendo Jesús, lo está reprimiendo. Bueno, más bien Pedro está reprimiendo al maestro. No le está diciendo sé cauto. ¿Por qué? Porque implica regañar. Llega a ser como al viento. ¿Te acuerdas cuando Jesús increpa al viento? Sí. Y con esta misma idea. Y bueno, hemos pecado de ser cautos. O sea, sí hay toda una teología. Aquí lo que está haciendo Pedro realmente es poner en evidencia a Jesús. Un rabino del siglo primero no buscaba discípulos, los discípulos buscaban rabino y los rabinos les ponían arduas pruebas antes de admitirlos dentro de su escuela. ¿Por qué? Primero tenían que demostrar que los discípulos no iban a humillar públicamente al maestro, no lo iban a poner en evidencia. Hay muchos testimonios de los discípulos que van a la casa del rabino. Era la obligación de ir a la casa antes de que salga el sol, ponerse a la puerta para que cuando salga el maestro le digan aquí estoy, me utilizas. O sea, era un respeto grande que se tenía con el maestro. El hecho de que Pedro increpe el discípulo, increpe el maestro, como que se cambiaron las palabras, ¿no? No te pasará esto, no te pasará esto a ti, Señor. Una negación parece ser que no es suficiente, dos negaciones, ¿no? Y Mateo se volvió y le dijo a Pedro, vete, ponte detrás de mí, Satanás, eres un tropiezo para mí, porque no es la idea de Dios, sino la de los hombres. Parece que Pedro y Satanás siempre están en esta alianza, por lo menos en el texto. Están unidos contra la misión. Satán también. ¿Por qué a Satán hay que echarle todo lo malo? Satán no es el Satán que ustedes conocen de las películas de Hollywood. Satán, cualquier persona que se opone a la propuesta que Jesús lleva, el diablos en el griego es la piedra de tropiezo. Ese es el diablo. Tropiezas con la piedra, el diablo. Y Satán es la figura del fiscal de Dios. Y en el mundo bíblico Satán tiene un papel exclusivamente de ser fiscal de Dios. Dios dialoga con Satán, ¿se acuerdan en el libro de Job? Satán trae a la persona a juicio solamente para demostrar si realmente la persona es lo que dice que es. Job es justo en la narración del libro de Job, religioso, no cometía ningún pecado, hacía rituales de pureza por si alguno de sus hijos había ofendido a Dios. Y Satán dice, bueno, si es justo, si es religioso, vamos a traerlo a juicio para ver si realmente es lo que dice ser, ¿no?
Entonces la figura de Satán todavía tampoco está, el problema del mal así como nosotros lo entendemos, tampoco está desarrollado en estas primeras comunidades de esta manera, ¿no? Entonces Satán, la persona que desvía, o el fiscal que quiere probar realmente si Jesús es quien dice que es, parece que está unido con Satán. Y no es difícil entrar en esta alianza con este Satán, ¿verdad? Te opones a la propuesta del reino, te opones a la propuesta, estás trabajando para el Dios equivocado, para la persona equivocada, ¿no? Para describir esta unión del diablo contra el proyecto liberador de Jesús, Mateo usa una vez más las mismas palabras que utilizó en la tentación de Jesús. Entonces le replicó Jesús: vete, Satanás, allá en el capítulo 4, ¿no? Pedro, al querer persuadir a Jesús de una misión, no es solo un Satán, sino también está escandalizando a la comunidad con su comportamiento satánico. En este satánico no que se eleva, sino que se está oponiendo al plan de Dios, a la misión que Jesús tiene. Le está sirviendo realmente de piedra de tropiezo, ¿no? Todos, y claro, el escándalo es bastante condenado en el Evangelio de Mateo. Todos los que son escándalo en el Evangelio de Mateo terminan en las llamas del infierno. Ahí hay varios textos. El escándalo es una cosa seria, es una cosa seria. En Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, escardarán de sus reinos a todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad. También en Mateo 18:7-9, pobre del mundo por los escándalos, porque forzosamente los escándalos van a llegar, pero ay de la persona por quien llegue el escándalo. Si tu mano o tu pie te pone en peligro, córtatelo y tíralo. Más te vale entrar manco o cojo en la vida que ser echado al fuego perenne con las dos manos o los dos pies. Y si tu ojo te pone en peligro, sácatelo y tíralo. Más te vale entrar tuerto en la vida que ser echado con los dos ojos al fuego del quemadero. Entonces, esta idea, bueno, y estas lecturas yo no sé por qué no las toman literalmente, ¿verdad? Si andan tomando otros pasajes literalmente, ¿por qué esto no? Ya estaríamos todos muertos aquí, todos bancos, todos mutilados. ¿Qué sería lo primero que les mocharan a cada uno? Pero no se toma estos dichos, toda la gente dice, ni los testigos de Jehová se lo toman literalmente, ¿verdad? No. Toman literalmente otras cosas, pero esto siempre le buscan, sería bueno a ver cómo ellos reinterpretan. La idea entonces de Pedro que está unido con el tropiezo, ¿por qué Pedro porque Pedro representa a la gente que le está costando trabajo realmente abrirse al proyecto que trae Jesús de su reino, al proyecto de vida, ¿no? Vamos al monte Tabor. ¿Entienden la idea de Satán? Bueno, también la idea del fuego. ¿Se acuerdan? Les hablé el otro día del fuego. Estas imágenes la gente las desarrolló prácticamente del infierno, de lo que nosotros tenemos ahora, las desarrolló más bien de la Edad Media. Si ustedes quieren leer, vean el video que tenemos allí en la página de Biblia. Hay una conferencia de Eduardo Ares que se llama El Purgatorio. A las personas que estén interesadas, el purgatorio en la Biblia, las personas que estén interesadas desde un punto de vista, si existe el purgatorio desde el punto de vista bíblico, si existe cómo se entendía el infierno. Acuérdense que Mateo está utilizando la imagen del fuego relacionado al Valle del Ginón. Y del Valle del Ginón, en la antigüedad, se sacrificaban los hijos y se ofrecían a Molo. El pueblo de Israel, por principio, no debía de hacer sacrificios humanos. Esto estaba legislado en el Código de Santidad del libro de Levítico. No pasarás por sangre, no le ofrecerás el hijo a Molo. Pero una cosa es que sea ley y otra cosa es que la gente no lo haga. La arqueología nos da evidencia de que había sacrificios humanos. Entonces, esa parte del Valle del Ginón, de ahí donde viene la palabra también relacionada con la Jaena, se relacionó y se hacían los sacrificios y se utilizó en el siglo I como el basurero del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén.
Era el basurero donde la gente iba, tiraba la basura fuera de la ciudad, está amurallada. Y el valle, imagínense si estoy viendo desde la puerta de Damasco, por acá está toda esta parte del valle del Ginón, ¿no? El de los Olivos, por acá. Toda esta parte se convirtió en el basurero, porque era lo que contamina. Es ahí donde está el gusano y el fuego que no termina. Y bueno, si ustedes crecieron en ciudades rurales y no había mucha conciencia ecológica, siempre uno tiraba la basura afuera y le echábamos un cerillo y ahí estaba aquella llamita, aquel humo, siempre quemándose. Entonces, esas son las imágenes para decir que estás fuera, estás separado del resto de la comunidad. Pero bueno, después se fueron desarrollando imágenes del infierno, del purgatorio, del limbo, de no sé qué. Vayan al Monte Tabor, por favor. Estamos en el Monte Tabor. Del Monte Tabor al Monte Calvario. Vayan, creo que es por allá. ¿Ya lo encontraron? 17. ¿Cuál es? ¿Qué capítulo? Mateo 17. Espérenme para esto. Bueno, como que la imagen del Monte Tabor aquí no nos va a favorecer. No, ahí se me pasó la imagen del Monte Tabor. Eso va a ser en un futuro. Tantas imágenes del Monte Tabor. Ay, Me fue la liebre. Está jugando el rol de Pedro. No, pero le estoy agradecido por ayudarme. Así va a ser en el futuro. Está bonita, moderna. Esa es la transfiguración, ¿verdad? ¿Qué dice? Vayan a leerlo, por favor. ¿Qué versículo es el capítulo? Estamos en el 17. Bueno, y después de eso viene la condición. Jesús no se deja, no se intimida. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Esa va a ser la condición. Y el que quiera salvar su vida la pierde, pero el que la pierda la salvará. Y luego tiene este texto que según los claretianos fue el que convirtió a Antonio María Claret, ¿no? ¿De qué le sirve a la persona ganar todo el mundo si pierde su vida? Este es uno de los textos de cuando era niñito o cuando era joven. ¿Cuándo era joven? Niño. No, cuando era joven. Cuando era estudiante. Él hacía las A nuestro, bueno, ya ven, y los claretianos que leyeron la biografía se acuerdan. ¿No te acuerdas? Cuando era niño pensaba sobre la eternidad, ¿no? De toda la eternidad, que se condenaban en el Cuando era infierno. un bebé se quemó su casa, y entonces se murieron todos, y entonces él pensó que Dios lo había llamado para algo. Entonces ya hablaba de que, y como perdió todo en el incendio, decía que cree que se había ganado con el papá, que tenía que llegar. Bueno, este texto es muy claretiano. ¿De qué le sirve a la persona? Porque supuestamente fue el texto que le ayudó a nuestro fundador a discernir el propósito de su vida. Y ese fue como el que le ayudó, ¿no? Entonces, parece ser que la propuesta de Jesús sigue en pie. 6 días después, ¿quién quiere leer esta parte? ¿Qué versículo? Estamos en el 17, versículo primero, ¿no? 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sigo? Sí, todo. Okay. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo.
Al oír los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ok. Nos arruinaron la película con el sonido del teléfono. Sentíamos que era la presencia. La presencia de Dios que estaba hablando. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Ok. 6 días más tarde de qué, de ese día, ¿a qué hace mención los 6 días? De la declaración de Pedro. Posiblemente de la primer anuncio que había hecho y de la confrontación que tuvo. Ya. O también puede hacer mención a los 6 días de la creación. Y en el 7º en el que están, posiblemente sea también el tiempo de la resurrección, la semana completa, ¿no? Se llevó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Entonces, estos 3 hermanos, estos 3 amigos, perdón, son los que van a ser los íntimos de Jesús. Entonces parece ser que aquí tampoco no hay ningún trato especial, porque solamente está jugando con el simbolismo de su fuente que había sido Marcos, para atraer a los mismos al grupo íntimo de Jesús, ¿no? No hay nada así que hable extraordinario de Pedro. Y luego después dice, la palabra rabí, título que usa Marcos 9:5, es cambiado aquí por Señor. ¿Qué es más poderoso, rabí o Señor? Tristemente para Pedro, llamar a Jesús como Señor y no rabí, como lo hace Marcos, lo deja muy mal parado, porque la palabra Señor es asociada con los falsos discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás les conozco, apártense de mí los que practican la iniquidad. Llama la atención que ¿por qué Mateo no es fiel a su fuente? Si Mateo había utilizado la palabra rabí, ¿por qué la cambió con Señor, Señor? Sabiendo que en la teología de Mateo, los que llaman Señor, Señor, pues parece ser que no es suficiente para el discipulado. No es el decir, sino el hacer. La idea de hagamos 3 chozas, que es la frase que Marcos utiliza y que incluye también a Jesús en la construcción de las chozas, es sustituida por, si quieres hago aquí 3 chozas. Es aquí buscando adiciones, aquí tenemos a otra Marta. Nadie le ha dicho que haga chozas. Él se ofrece de voluntario para hacer chozas. En Marcos parece ser que Jesús también tenía esta idea. Jesús incluye en la construcción de chozas. Aquí es Pedro que se ofrece a hacer las 3 chozas. Solo Pedro puede hacer aquí. El aquí no aparece en Marcos. El aquí simbolizado geográficamente, estando en el Tabor, 3 chozas. El aquí implica que Pedro no quiere bajar al camino discipular de la cruz. Ya le costó trabajo una vez. Ahora se quiere meter en el momento de la gloria, de la transfiguración. ¿Y quién va a querer bajar cuando estás viendo tú la presencia de Dios? O cuando toda tu vida tiene significado. Cuando hay esta transfiguración, hay esta comunión. Y desde la experiencia de Marcos, no puede haber Tabor si no hay Calvario. No puede haber glorificación si no se abraza la cruz. Y parece ser que Mateo representa a Pedro y a toda la gente que le está costando trabajo engancharse a la propuesta de seguir a Jesús al Calvario cargando la cruz, ¿no?
El aquí entonces implica que Pedro no quiere bajar. Solo Jesús fue transfigurado, no Elías ni Moisés. Sin embargo, Pedro quiere hacer 3 chozas, quitándole así la prominencia al resucitado. No se dice que, bueno, se queda todavía anclado, Pedro anclado en las categorías del judaísmo. Es muy similar también con lo que pasó con la última comida. Jesús en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, en el último días de Jesús, va a Jerusalén, según estas tradiciones, maldice a la higuera, maldice al pueblo, la higuera se seca, va a Jerusalén, purifica el templo, cualquiera lo que haya sido, sale de Jerusalén y se va a Betania, entra a la casa de Simón el leproso. En Betania, en la casa de la aflicción, está Simón el leproso. Entra a una casa no digna y en esa casa celebra su Pascua. Esa es la Pascua de Jesús. Pero los discípulos quieren sacarlo de esa Pascua, los que vienen del judaísmo nacionalista. Y después le dicen a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Y prácticamente Jesús era para decir, bueno, pues yo ya la estoy viviendo. Porque aquí están todos los pobres, los que no cuentan, la casa de la aflicción. Y es cuando le dice, vayan a la ciudad y van a encontrar Bueno, parece ser que a los que vienen del judaísmo oficial les está costando trabajo desprenderse totalmente de sus categorías. Se está costando trabajo desprenderse de la idea de Moisés. Moisés fue el que dio la ley, Elías fue el que purificó al pueblo en el yavismo para que la gente volviera al Yahvé único, pero la fe no está puesta ni en Elías ni en Moisés. La fe tiene que estar puesta en el Cristo glorificado. Y el hecho de que Mateo quiera hacer las 3 chozas, casi es como si compartiera la misión o pusiera al mismo nivel a Jesús, a Moisés y a Elías. Sí, necio, ya ves lo que pasa por dormirte. Ay, no, que no se siente. Si quieres, hagamos. ¿Sí? ¿Están viendo esta idea? Solo Pedro puede construir aquí el ahora. ¿Ok? ¿Qué papelito está leyendo? El papelito, el 2B. Por eso hasta la voz del cielo interviene para corregir a Pedro. Escuchen a Jesús, no a Elías, no a Moisés, a Jesús. Y con esto no queremos decir de que Elías y Moisés no sean importantes, pero esto refleja el desprendimiento o la dificultad que le está costando a esta comunidad de estar entendiendo quién es Jesús, ¿no? La idea, la voz del cielo es para corregir. Escuchen a mi hijo amado, al hijo amado. No Elías ni a Moisés. Es Jesús el amado el que hay que escuchar. Pedro está anclado en las categorías del pasado. Y esta idea de Pedro, de estar anclado en las categorías del pasado, bueno, se mueve por las imágenes, la nube, la presencia de Yahvé, la voz que sale. Todavía es un Dios que trae una continuidad, pero esta continuidad ya no está basada en Moisés ni en Elías. Esta es una continuidad que se proyecta o que se presenta en la figura de Jesús. Entonces la comunidad tiene que dejar a un lado o tiene que integrar la fe mosaica, la ley mosaica, la fe de Elías, la tradición de Elías, pero tienen que dejar que la propuesta de Jesús continúe. Tiene que ser Jesús el que vaya guiando a esta comunidad. Entonces, este desprendimiento gradual de la comunidad que representa Mateo, tiene que dejar a un lado, aniquilar un poquito su judaísmo nacionalista, sus deseos de querer imponer un Jesús al estilo de Moisés, al estilo de Elías. Tienen que dejar a Jesús ser Jesús. Y cuando se deje Jesús ser Jesús, entonces la gente puede aprender discipulado. O sea, le está costando. O sea, fíjense que la comunidad es bastante honesta para decir, venimos del judaísmo oficial, todos venimos del judaísmo oficial, todos valoramos el hecho de la ley de Moisés,
Pero ahora con el evento de Cristo, después de la resurrección, bueno, hasta Jesús le está costando realmente entender su misión. En varias ocasiones Jesús dice, no he venido más que a la oveja perdida del pueblo de Israel. Otra vez después por allá, no he venido más que a la oveja perdida del pueblo de Israel. Por eso no atiende a la sirofenicia, ¿no? A la que la llama perra. ¿Por qué? Porque también Jesús representa esa pensión. El Jesús terreno se mueve como judío, se mueve todavía con los valores judíos, y en el cual es cierto que el pueblo judío, según la teología judía, Dios tiene un plan de salvación. El Isaías ya hablaba de un plan de salvación. En días futuros todas las naciones vendrán, se congregarán en torno a Sion, en torno a Jerusalén. Y vendrán muchas naciones y agarrarán a un judío de la orla del vestido, del manto, de la túnica, y le dirán, enséñanos Torah, enséñanos ley. Pero es la salvación que viene, se ofrece para todos, pero todos tienen que venir. Y luego también viene una salvación que comienza en Jerusalén y va a ir concéntrica, se va a ir esparciendo, ¿no? Por eso también cuando Lucas dice, Lucas es el que nos ayuda aquí, vayan, no se alejen de Jerusalén, porque es en Jerusalén donde va a comenzar en el templo, pasando por Judea, luego Samaria y luego hasta los confines del mundo. ¿Y a quién se brincó? A Galilea. ¿Por qué se brincó Galilea? Porque quiere corregir la teología de Marcos y de Mateo. Serán mis discípulos, comenzando en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines del mundo. Y bueno, enseguida seguía Galilea. ¿Por qué no lo dijo? Le preguntan a Felipe a ver qué les dice, porque a lo mejor tiene otra interpretación, pero parece que para mí se ve claramente que hay un conflicto de geografías. Entonces, esta comunidad le está costando trabajo. Es decir, sabemos que la salvación se ofrece para todo el mundo, pero Jerusalén, Israel, tiene que ser el centro. En cambio, cuando ya Jesús resucita, o las otras teologías, es decir, no, hay que abrirnos y hay que dejar que el Espíritu, escuchar a Jesús, escucharlo aquí, escucharlo acá en Roma, escucharlo aquí en otras realidades, es abrirse a otras propuestas. Y eso le cuesta a la comunidad que viene del judaísmo, que viene con estas ataduras, vamos a decir. Y no le va a ser fácil, de pronto olvidarse de Moisés o olvidarse de Elías. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da identidad. La gente siempre va a buscar sus marcadores de identidad. Elías le da identidad, Moisés les da identidad, David les da identidad. Y ahora que se está formando otra nueva identidad en la persona del resucitado, pues es lógico que están allí en patinando. ¿Alguna pregunta que tengan de escuchen al Hijo amado? La misma voz de Deuteronomio, escuche Israel. Escuche Israel, muy bien. A mí lo que me da como que cada vez que se les aparece Dios a los personajes, lo primero que les digan es como no tengan miedo, pero aquí me llamó la atención que como están ahí en el monte, llegan y no es la primera palabra que les dice no tengan miedo, sino que se hace esa transfiguración y eso, y no está la palabra o el miedo. Ahí es donde me quedé como un poco. El miedo, porque al principio no lo dice, ya hasta después como que pasa la narración y ahora sí ya dice no tengan miedo y se prostraron, pero cuando fue al principio no lo pusieron. También es interesante, hablando del miedo, de cómo están en la presencia de la divinidad. Pero esta presencia de la divinidad ya no causa miedo. Ya también a lo mejor hicieron un avance en el discipulado o en la manera de entender a Dios, pero no han llegado todavía a lo que la misión. Después, en el capítulo 28, en la gran comisión, es cuando todo el mundo se va y comienza a predicar. Entonces como que se van a ir madurando esta idea. A mí me llama la atención cómo Pedro es corregido por Dios al hacer la profesión del Mesías, y ahora es callado por Dios aquí en la transfiguración para corregirlo y decir: este es mi hijo amado.
O sea, Hay Dios que escuchar. allá le da las palabras, Dios le da las palabras a Pedro y acá se las quita para corregirlo. Podremos ver cómo, bueno, también yo creo que otra de las cosas que también, dentro de la narrativa nos podríamos preguntarnos eso. De verdad parece ser que en ocasiones Dios aprueba y en otras ocasiones Dios no aprueba. Y también como con los reyes, ¿no? Dios aprobó el comportamiento de ciertos reyes y después desaprobó y los hace morir. Entonces, el hecho de que Dios te apruebe, o esto nos enseñaría a nosotros, el hecho de que Dios te apruebe en un momento no quiere decir que siempre te da la garantía de que te hagas inmune y de que siempre vas a tener la aprobación. Como le estamos viendo este personaje de Pedro, ¿verdad? Es la misma persona, otra vez casi con, digamos, diferente entorno, pero similitud en lo que está sucediendo, en lo que Jesús está diciendo y preguntando, y acá se lo está mostrando. Aquí Jesús pregunta y Pedro no sabe, me imagino, no sabe qué contestar, pero vienen las palabras de Dios a decirle: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y él lo reconoce, ¿verdad? Mi Padre quien te lo dijo. Pero acá él quiere hablar por sí solo y Dios lo... Bueno, esa es una muy buena interpretación. Yo creo que cuando uno quiere imponer su idea o cuando uno quiere hablar lo que uno quiere, a lo mejor tenemos que ser más humildes, a lo mejor tenemos que estar pidiendo que Dios nos ilumine. O en la misma narración, como que va a corregirlo en el sentido de que no son las 3 chozas para Elías, pero Pedro representa a esta comunidad que le está costando trabajo salir, dejar su historia, dejar sus categorías de quién es Dios, dejar sus categorías de cómo se cumple la ley de Dios, dejar sus categorías de cómo uno puede reimaginar a Dios diferente. Y eso es lo que nos está costando también a nosotros. Si ustedes dejaran desde el primer momento que vienen a la clase de la Biblia sus categorías a un lado de lo que los han formado, avanzaríamos más rápido. Pero como se están formando y todavía están pensando, y entonces ¿cómo lo voy a poner? Ahorita la cabeza es como si tuvieran cajoncitos del ropero. Todos los cajoncitos están fuera. ¿Y ahora dónde acomodo todo esto? Bueno, hay que reacomodarlo de otra visión. O hay personas que dicen: no, aquí está cerrado y se perdió la llave. Lo único que perdieron fue su tiempo. Ni los $2,000, porque ya ven que nosotros somos generosos y les dimos la beca. ¿Verdad? Entonces, como que siempre a esta comunidad le está costando trabajo dejar sus categorías de quién es Dios. Le está costando trabajo dejar a un lado a Moisés. No es porque Moisés no sea importante, no es porque Elías no es importante, pero ahora con el evento de Cristo, nadie puede ponerle otro cimiento, o nadie puede perderse si no escucha a Cristo, o escuchar a Cristo. Cristo sigue siendo la cabeza. Creo que bueno, todavía tenemos tiempo. ¿Qué nos puede decir esto para nosotros, escuchar a Dios? ¿Qué categorías tendríamos que dejar? ¿A qué nos aferramos todavía? Esta comunidad se aferraba a Moisés, se aferraba a Elías. ¿A qué nos cuesta trabajo soltar? La misma imagen, ok. El evento de Cristo para esta comunidad que se fue reformulando no aniquiló su ser judío, sino más bien lo enriqueció ahora con la experiencia de otro hermano judío que mostró otra manera, otra espiritualidad para relacionarse con Dios. Pero cuando tú quieres y te cierras a que tienes que poner y no te dejas cortar, pues no fluye la... ¿Qué otra cosa nos puede costar trabajo dejar para escuchar otra vez? La misión, la voz de Dios es clara. No es escuchar a Moisés, no es escuchar a Elías, es escuchar al Hijo amado. Ese es el mensaje, escuchar al Hijo amado. ¿A qué otras personas podemos escuchar? ¿O qué otras voces nos pueden ser más fuertes que la del Hijo amado? La tradición, y más cuando a veces la iglesia ya tiene toda una tradición y una manera de organizarse así y no permite a veces el diálogo, ¿verdad?
o puede estar en... En cuestiones de aprender y desaprender, yo pienso que viene un poco por el lado cultural, en cuestión de nuestras familias, porque sí es cierto que nos vemos influidos por la iglesia, pero en nuestra infancia no directamente por la iglesia, sino por nuestros padres, de quien aprendemos las primeras enseñanzas religiosas. Entonces llegas a este punto y traes algo que vienes aprendido ya de la infancia que te formó, llegas a esto y es un choque diferente, y admitir que mis padres estaban equivocados es como decir fallarles, porque no les creo, y sin embargo tenemos esto. No es que no lo aceptes, pero es un conflicto y cuesta dejarlo. Y también otra cosa es que los padres nos enseñaron lo que ellos le enseñaron, o sea, tampoco los podemos meter una demanda porque me enseñaste mal la Biblia. No, te enseñaron, te transmitieron una verdad, como ellos quisieron y pudieron, te transmitieron un valor. Pero es difícil. Es difícil. Pero entonces, en este afán, yo creo, o en esta idea sería muy bien de decir, a ver, ¿qué cosas sirven para la proyección de escuchar a Jesús? Porque hay muchas cosas que nos hemos aprendido que son muy buenas y que no se pueden perder. No puede la gente, Dios no aniquila a toda la persona. Dios no está diciendo que el judaísmo, especialmente en este evangelio, el judaísmo es bueno, claro que es bueno, la ley es buena, claro que es buena. El Moisés, el Elías, el Jeremías, las citas bíblicas, la manera que se está utilizando, es bueno. Pero ahora todos tienen que estar encausados por el evento de la resurrección, para esta comunidad. Jesús no inventó la rueda, sino que tomó su tradición y la incorporó para relacionarse con Dios de una manera muy particular. Y esta comunidad también es lo que está costando. O sea, ¿qué cosas no podemos autodestruirnos para volvernos a construir? Ni la creación de Dios sucede así. La creación de Dios requiere de materia. Requiere de cosas para que se vayan dando, se vayan perfeccionando. Entonces yo creo que aquí viene una transformación. Y si para esta comunidad le está costando trabajo dejar sus categorías del judaísmo, ciertas categorías de quién es Dios, ciertas categorías de cómo interpretar la ley, porque posiblemente la comunidad está siendo retada por otros grupos, por otras voces, ¿no? Lo malo es cuando uno se cierra y dice, no, aquí no entra nada, o no importa que acá se esté la gente muriendo, me es insensible a todo esto. Entonces esto es el peligro de aislarse, ¿no? Pero cuando la iglesia entra en conversación y también invita a la gente a entrar en diálogo con su entorno, pues entonces se ve como modelo también de cambio. El problema es que sí, a veces nos da miedo, a veces abrirnos, desaprender, y no importa que no estemos escuchando la voz de Jesús, pero nosotros seguimos a veces en nuestros errores.